Bueno, pues muy buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Shamir Nasser y les doy la bienvenida a esta actividad dentro del marco de la Feria del Libro Universitario de la UGED de este 2021. Y agradecemos pues mucho y muy especialmente a la maestra Lupita Rodríguez, que es en quien recae pues el cargo de la editorial UGED y la organización de esta importante feria, así como pues a todo el equipo que está haciendo posible esta realización de la Feria del Libro Universitario, ¿no? Tan necesaria. Y en el marco de esta celebración, bueno, pues nos encontramos en la presentación de estos cuadernillos 7 y 8 de María de la Luz Sánchez Soto y Sergio Luis Hernández Valdés, ambos cuadernillos en esta ocasión con temáticas pues bastante afines, que es precisamente partir desde las perspectivas de masculinidades alternas o alternativas o la problematización de lo que significa la masculinidad hoy en día, ¿no? Si es una cuestión problemática, ¿por qué es una problemática? Y me gustaría hablarles un poco en lo general de estos cuadernillos, ya que esta presentación pues será un diálogo cruzado, una presentación cruzada en los cuadernillos, ya irán viendo la dinámica, pero me gustaría decirles que por parte del cuadernillo de Sergio, se trata de un escrito que parte de la reflexión personal y que se enfoca un poco en sus vivencias personales y hace un comentario precisamente como desde esta perspectiva de género, que él lo enuncia en su introducción. Su perspectiva de género es la que corresponde pues a su género biológico, que es la de los hombres, y por parte del cuadernillo de María de la Luz, nos presenta un extracto de lo que es una tesis doctoral que tiene por ahí en el área de salud. Me gustaría empezar precisamente este diálogo, esta presentación cruzada, eh, con un punto que toca Sergio en las primeras páginas de su cuadernillo, que es esta actitud de confusión de los varones, de los hombres, ante lo que está sucediendo actualmente, ¿no? Ante el cambio de paradigmas sociales que estamos viviendo y ante este dilema, digamos, que implica el ser hombre en una narrativa social llena de discursos feministas, ¿no? Entonces, eh, para esta cuestión me gustaría plantearle un extracto del cuadernillo de Sergio a María de la Luz, en el que Sergio nos dice que los hombres no sabemos bien a bien cómo ser hombre en las condiciones que plantea el nuevo milenio. Entonces, no sé hasta qué punto en tu estudio, María de la Luz, que es un estudio más bien epistemológico, perdón, y que está estructurado de una manera pues con un estudio de fondo del que puedes platicarnos ahorita, si has identificado en tu estudio esta cuestión o esta confusión por parte de los varones como sujeto de estudio. Adelante. Sí, muchas gracias y bueno, pues reiterar el agradecimiento hacia la invitación a este espacio. Em, Precisamente en el desarrollo de mi estudio de doctorado, las primeras fases de tipo cualitativo me permitieron tener un acercamiento a estos discursos con chicos jóvenes, estudiantes de nivel licenciatura y también por ahí tuvimos interacción con estudiantes de nivel medio superior. Y justo eso que plantea Sergio respecto a esta, que no es nueva, ¿no? Finalmente tampoco es nueva esta reflexión, esta confusión para reestructurar los roles y actitudes, en este caso de los varones, pero sí se manifiesta bueno, en ese espacio que trabajamos con grupos de discusión, en el discurso de los chicos, en muchos temas, ¿no? En muchos temas respecto, por ejemplo, en la perspectiva de pareja, respecto a las actitudes o a las funciones que se espera que conserven hacia sus parejas. Si es el caso de una pareja heterosexual, por ejemplo, decían, pues es que yo finalmente ya no sé si abrir o no abrir la puerta, si me toca o no me toca pagar, y muchos elementos que parecieran que están dados, finalmente sí se ponen en cuestionamiento las mentes de los chicos, pero además esto
sí les causa esta sensación de confusión. Digo, estoy hablando de chicos jóvenes, pero seguramente a todas las edades, pues porque finalmente, como algo que toca Sergio en su texto, es cierto que las mujeres ya no somos las mismas. Inclusive nuestras madres o nuestras abuelas no son las mismas de hace años, ¿no? Todos estos movimientos, todos estos discursos desde el feminismo, nos han venido a cambiar a todos y todas. Aunque no estemos inmersos o participemos directamente en el activismo, en la academia, finalmente sí nos llegan y yo creo que a hombres y mujeres nos han llevado a cuestionarnos muchas cosas. Pero creo que sí es mucho más marcado en el caso de los varones esta exigencia a que se pregunten qué están haciendo, cómo lo están haciendo, y se crea este sentimiento de desconcierto, eh, de si está bien o está mal entonces lo que aprendieron y cómo lo van a reestructurar y cómo lo van a enfrentar. Yo recuerdo mucho un compañero de posgrado, hablábamos de un tema, digo, que no estamos discutiendo ahorita, que era la cuestión del acoso, ¿no? Entonces él me decía, es que mira, por ejemplo, si yo veo una chica, pero yo no la estoy viendo con mala intención, simplemente me llama la atención, pero ella se siente acosada, pues yo no la quiero hacer sentir así, pero yo no quería ofenderla, pero sí me siento como en este estado todo el tiempo de hipervigilancia, ¿no? A ver qué hago, a ver qué no hago. Entonces yo le decía, sí, sí entiendo tu postura, pero ahí pues sería muy importante escuchar también por qué ella se siente así, ¿no? Pero también es muy importante abrir los espacios para escuchar a hombres como tú y cómo están viviendo esta contraparte, ¿no? Por ejemplo, también he escuchado en los grupos de jóvenes cuando hablan de que van por la banqueta y viene una chica y la chica se cambia de banqueta, ¿no? Y desde su perspectiva es que yo no la iba a lastimar, yo solo iba pasando por la banqueta y hay estas vivencias en los varones que sí los están moviendo a partir de las reacciones de las mujeres, ¿no? Yo creo que es parte de los elementos de este cambio, de esa confusión y que tenemos mucha tarea por abordar, por documentar, pero sobre todo, creo yo, por dar espacio también a la voz de los varones de cómo están viviendo estas situaciones. Claro, muchas gracias, María de la Luz. En este sentido, en las primeras páginas de tu cuadernillo, nos hablas que tu estudio se enfoca, bueno, precisamente como a este diálogo que está habiendo o que puede suscitarse entre actores y actoras, así lo enuncias, y en personas que establecen contacto con lentes de género sobre estos temas en específico, ¿no? Yo quisiera preguntarle a Sergio, eh, precisamente si tiene identificado o si así se asume a sí mismo como tener estos lentes de género puestos y qué significa para él pues esta confusión de la que habla en sus primeras páginas ante la que se encuentran los varones actualmente, ¿no? Adelante, Sergio. Gracias, Amir, y bueno, también reiterar el agradecimiento por este espacio, ¿no? También a la maestra Lupita Rodríguez y a este esfuerzo que hace la universidad, ¿no? Para generar estos cuadernillos que a mí me encantó cuando me hicieron llegar la convocatoria para participar. Me encantó que estuvieran dirigidos a los jóvenes, porque me parece que en estos temas de género, pues es la población a atender, ¿no? Desde luego los jóvenes y los niños, pero bueno, en este caso no alcanzamos a llegar a ellos, pero ya lo iremos viendo. Y efectivamente, bueno, esta mirada, estos lentes que menciona Luz, me gusta mucho y yo lo refiero a que género no es únicamente la mirada desde las mujeres, sino también desde los hombres, ¿no? Y eso es justamente lo que yo he estado trabajando los últimos más de 20 años, en donde la realidad tiene que mirarse, sí, con una perspectiva de género, pero también desde la mirada de los hombres, porque pareciera ser que género se ha identificado con mujeres, ¿no? Y la verdad es que no. Cuando hablamos de género también tenemos que ver cuál es esa mirada de nosotros, ¿no? Y ante esta pregunta de cómo es que me ubico en esta confusión, pues evidentemente tenemos que reconocer que estamos en una sociedad que durante más de, pues que 7,000 años, ¿no? Estamos
estamos organizados en torno a una mente patriarcal, ¿no? Como lo dijera Claudio Naranjo. Y esto irremediablemente nos lleva a haber interiorizado una serie de constructos sociales, culturales, de relaciones, que pues ya no están vigentes, ¿no? Porque los movimientos feministas, y habría que reconocer al movimiento feminista como el antecedente de estos primeros estudios de masculinidades que se dieron a finales del siglo pasado, y que eso es gracias al movimiento de las mujeres que los hombres también nos hemos estado replanteando nuestra manera de ver el mundo, ¿no? Y esto de la confusión, más para retomar algo que ahorita me acordé de uno de mis apartados en el cuadernillo, en el tema de la pareja y especialmente de las parejas jóvenes, que es lo que Luz aborda en su estudio, que por cierto ya lo compartimos alguna vez en un programa de radio, ¿no? Acá entre nos, en Radio Universidad. Yo planteo esto que empieza a ser como la manifestación de esta dificultad de si hago o no hago, ¿no? Que decía Luz. Y entonces yo lo sintetizo en una frase que he escuchado y que yo la repito con frecuencia es, ante las relaciones de pareja con los hombres, con las mujeres, la pareja heterosexual, yo digo, ni machos, pero tampoco mandilones, ¿no? Ni machos ni mandilones, porque las mujeres tampoco ya quieren un hombre que esté diciéndoles a todos sí, mi amor, ¿no? Y obviamente, pues tampoco quieren un hombre con las expresiones tradicionales del machismo, ¿no? Pero entonces, esa es la confusión, justamente, que no es tan fácil decir, bueno, ya no voy a ser macho. Pues sí, pero tampoco mandilón, ¿no? Tampoco una persona, un hombre que niegue su energía viril, que niegue incluso esta cuestión de la cortesía que decía ahorita Luz, pues de abrir la puerta, que obviamente el abrir la puerta y ser cortés con una mujer, pues no habla mal de su masculinidad, ¿no? Entonces, pero es donde se expresa, ¿no? Esta dificultad y que creo que estos espacios, ¿no? Que están abiertos al diálogo, a la reflexión, incluso a la discusión, creo que hay que hacerlos para ir abonando en este camino de las relaciones igualitarias entre los géneros. Gracias, Sergio. Sin duda, me parece que el cambio de paradigmas nos mueve los cimientos, nos plantea dilemas muy importantes y me parece que la producción de estos cuadernillos, tanto como esta presentación de los mismos, pues abona un poco a ese diálogo, ¿no? Que estamos intentando tener frente al cambio y sobre todo que estudios estructurados, estudios como que parten desde la academia, desde lo científico, como el que nos presenta María de la Luz, siento que ayudan a veces a reducir esa confusión o a cuando menos a estructurarla y cuando menos a poner en juego algunas de las preguntas que son detonantes para entender un poquito esta situación de cambio que tenemos, ¿no? En tu texto, Sergio, nos hablas de que hay una dramática exigencia de que tenemos que hacer algo. Y me parece que esta exigencia es una impronta ética que nos llega socialmente para erradicar a la violencia. Y es un subtema o digamos un subtexto que está en ambos cuadernillos, que es que las masculinidades llegan a ser problemáticas o cuando menos el concepto tradicional de masculinidad es problemático en el momento en el que es una forma de ejercer la violencia, ¿no? En muchos aspectos, física, psicológica, económicamente. No sé si quisieras hablarnos un poco de los hallazgos que tuviste a raíz de tu estudio, María de la Luz, respecto a esta cuestión de las violencias. Yo sé que ese no es el enfoque principal, pero me parece que sí hay algunos hallazgos que pudiste ahí tener y sobre todo otras manifestaciones de la violencia que se tienen en los sujetos de estudio, como precisamente el silencio, ¿no? El silencio como una forma de respuesta muda, ¿no?
Sí, bueno, para precisar un poquito, lo que yo presento en el cuadernillo son, son reflexiones que se fueron construyendo a lo largo de estos 4 años de trabajo en el tema. En realidad, mi tema de trabajo de tesis es el diseño y validación de una escala, en este caso para medir la violencia de pareja, pero en el rol de que los varones sean los receptores. Pero cuando yo planteo este tema, precisamente me encuentro con este reto de, eh, de tener que equilibrar entre este fenómeno que estoy explorando sin dejar de lado esta realidad aplastante, que es la que mencionas, donde pues ha heredado una construcción de masculinidad basada en gran medida en el ejercicio de la violencia hacia otras personas, hacia, o sea, dentro de esas personas, hacia mujeres, niños y niñas, hacia otros hombres y hacia la misma persona, ¿no? Los varones en estos comportamientos de riesgo, pues está documentado como a través de distintas conductas, las peleas, las adicciones, etcétera, pues son esas manifestaciones de violencia tradicional que han tenido. Entonces, me veo un tanto confrontada, tengo que decirlo, cuando planteo mi tema desde la perspectiva en que ellos reciban la violencia, porque precisamente para mí era de gran preocupación poder dimensionar primero en mi cabeza y luego intentar plasmarlo en mi trabajo, esta coexistencia, ¿no? De las dos situaciones sin que una reste o demerite a la otra, ¿no? Es decir, el poder hablar de las violencias que pueden vivir los varones, en este caso, de mi trabajo de tesis, de parte de sus parejas mujeres, pero sin desdibujar este fenómeno del que estamos hablando, de cómo las identidades masculinas han estado por muchos años edificados en estas cuestiones de violencia. Entonces, gracias a muchas personas que aportaron a mi trabajo, a mi comité tutoral de inicio, a la doctora Angélica Lechuga, a la doctora Martina, y también a personas que amablemente en alguna etapa lo leyeron y me retroalimentaron, entre ellos Sergio aquí presente, la doctora Rebeca Treviño también. Pude yo acomodar estas reflexiones que presento en el cuadernillo, primero en mi cabeza, para poder entender, entonces, ¿qué voy a estudiar yo? ¿Cómo lo voy a plantear? Pero, insisto, sin desdibujar el fenómeno que está ahí apabullante, ¿no? Con estas manifestaciones extremas de violencia hacia las mujeres. Y de manera personal, yo se los tengo que decir, para mí fue un ir y venir en este cuestionarme, ¿no? ¿Dónde colocar cada elemento? Y nada menos ahorita que venía hacia acá para hacer la grabación, venía por la calle y entonces me toca acoso callejero. Y yo dije, pues es que sí, ¿no? Como investigadora, mujer, por eso fue el reto, ¿no? Para mí, de decir, voy a plantear esto, pero sin negar toda esta situación que vivimos las mujeres todos los días, ¿no? Entonces, creo que ese fue digamos, la motivación más grande para emprender estas reflexiones que traté de plasmar en este texto y que yo creo que a todos y a todas los que nos aventuramos en el estudio o en el trabajo que se hace de intervención, pues finalmente la realidad es que nos rondan en la cabeza todo el tiempo, ¿no? El dónde estamos posicionados, hacia dónde queremos llegar, cuál va a ser nuestro alcance y estos nuevos elementos que se van incorporando cuando además convives y coincides con otros compañeros y compañeras. En tu texto, María, nos mencionas que no existe una condición histórica de minimización de lo masculino, como lo expresa la cultura de subordinación, de evaluación, misoginia y odio hacia lo femenino. Es precisamente uno de los puntos que estableces como para equilibrar tu óptica y tu mirada. Y precisamente, por lo tanto, la violencia que reciben los varones por parte del sistema cultural tradicional implica ser castigados por alejarse de lo que se asume debiera realizar un ser masculino y no por ser un varón, ¿no? No por ser un hombre. En este planteamiento está implícito también el hecho de que el patriarcado, vamos, que una
sociedad como la tenemos, cimentada en la violencia de las masculinidades, es que no solamente las mujeres son afectadas por esta violencia, ¿no? Sino que la violencia del machismo, del patriarcado, también se ejerce entre hombres, ¿no? Aunque de una manera más, quizá más soterrada o digamos que de manera inércica, ¿no? Como una especie de inercia que va en la educación. No sé si nos quieras hablar a este respecto sobre el planteamiento que tiene María de la Luz, Sergio, en el que pues los hombres también resultan oprimidos y violentados en esta cultura pues del machismo. Sí, sí, claro que sí, Samir, y creo que y agradezco mucho esta oportunidad porque déjenme decirles, yo en un principio me sentí me enojaba mucho cuando escuchaba sobre todo a hombres jóvenes decir, no, es que a nosotros también nos golpean, es que nosotros también somos oprimidos, ¿no? Y yo decía, sí, claro que sí, pero no se compara, ¿no? Para nada con lo que hacemos hacia las mujeres. Pero poco a poco he ido, creo que avanzando en esta reflexión y a la hora que me encuentro con este concepto del patriarcado, ¿no? Como algo que afecta por igual a hombres y mujeres, pues creo que encuentro una manera, digamos, de ver este fenómeno de las violencias y de la violencia, verla como algo en donde efectivamente todos y todas estamos involucrados y estamos afectados, ¿no? Y entonces empiezo a revisar como sociólogo que soy en mi formación de origen, empiezo a ver que hay mucha violencia hacia los hombres, pero no necesariamente por las mujeres, sino por la sociedad y por esta estructura y esta mente autoritaria de poder vertical, ¿no? En donde nos ha llevado a fenómenos como el 97% de las cárceles están llenas de hombres, donde el suicidio se genera mayoritariamente en hombres y jóvenes, ¿no? En donde lo más dramático y que no lo vemos, que nos morimos en promedio 7, 8 años antes que las mujeres, ¿no? ¿Por qué? Y eso no se le puede atribuir a las mujeres, es decir, no somos oprimidos por las mujeres, ¿no? Como pareciera ser que se ha visto por parte de las mujeres respecto a los hombres, ¿no? Entonces, lo que creo que tenemos que empezar a cuestionar y a problematizar es en sí la estructura del patriarcado, que tiene muchas cabezas, ¿no? Es un monstruo de muchas cabezas, en donde incluso yo he llegado a plantear ahora con este tema de la pandemia, en donde estamos lastimando también nuestra cultura patriarcal, está agrediendo a la naturaleza y al medio ambiente. Y ahí es donde podemos explicar el surgimiento de estos movimientos de ecofeministas, ¿no? Que también están planteando que estamos degradando a la naturaleza y al medio ambiente. Y entonces me gusta mucho los planteamientos nuevos que desde la psicoterapia también yo he venido revisando, en donde se plantea que más allá del egocentrismo, habría que ir planteando el ecocentrismo, ¿no? Como para tener una mirada mucho más holística, digamos, del fenómeno, y en donde efectivamente nos convocaría a hombres y mujeres por igual a construir una manera diferente de relacionarnos entre nosotros y con nuestro medio ambiente. Muy bien. En tu cuadernillo, Sergio, nos mencionas precisamente como en esta estructura, vamos, que estructura patriarcal, que el patriarcado es estructural, vamos, nos das algunos visos como precisamente el hecho de que a los padres no se les permita estar en el alumbramiento pues, de sus hijos, de ahí se expresa, ¿no? Que es una cuestión pues estructural, ¿no? Y una especie de violencias que se van sumando y se van haciendo una especie de efecto dominó. Nos mencionas también que los niños en masculino son los grandes olvidados en la revolución de la igualdad y que tenemos que enseñarles cómo liberarse de las ataduras de viejos estereotipos. En estos viejos estereotipos me parece que va lo que mencionaba hace un momento, que es como una especie de inercia, ¿no? En este olvido que se tiene de los niños varones,
el patriarcado se ha olvidado de enseñarles también la ternura. Precisamente no sé si en algún punto de tu estudio, María de la Luz, tú abordes esta o hayas identificado esta carencia de educación, digamos, educación emocional en los varones a la hora de relacionarse desde sus afectos, ¿no? Como la ternura. Sí, bueno, yo creo que como tema así preciso no surge como objetivos del estudio, pero si uno se asoma precisamente a lo que los chicos quieren comunicar, a lo que los chicos quieren expresar, surge esta situación donde ha sido como una situación de privar a los varones desde pequeños al manejo de las emociones en el sentido de abrazarlas, ¿no? En el sentido de saberse con derecho, como lo manifiesta por ahí Sergio en su texto, con derecho a sentir todo lo que tengan que sentir, sin tener que anular esas emociones, sin tener que meterlas debajo de la alfombra, porque precisamente, pues, en esta educación tradicional, desde un modelo hegemónico, pues uno de los pilares es no ser una mujer, ¿no? Y no ser una mujer en gran medida significa las emociones, las cortas, las metes en una cajita, las pones de lado y tú continúas con lo que tienes que hacer. Y yo creo que esto tiene que cambiar por salud, decía ahorita Sergio, en esta mirada ecológica desde la perspectiva de que finalmente si concebimos que este modelo de relacionamiento nos ha traído consecuencias fatales para todos y todas, pues entonces al final tenemos que ser un frente común para poder ir liberando estas ataduras, ¿no? Y el trabajo con niños y niñas, pero en especial con los varones, ¿por qué lo digo? Porque yo he visto esfuerzos que se hacen para orientar a las niñas hacia estas nuevas perspectivas, ¿no? Por ejemplo, he visto eh, algunas páginas, sobre todo de Sudamérica, que trabajan mucho en cuentos, ¿no? En cuentos para reeducar a las niñas, en enseñarles estos modelos femeninos, en ir ganando como nuevas estrategias para posicionarse en el mundo. Pero en el caso del trabajo con los niños varones, yo creo que sí es una tarea que tenemos pendiente de cómo vamos a encontrar esas estrategias para trabajar con ellos y regresarles lo que los quitamos, porque finalmente cuando nacen los pequeñitos, su tendencia es expresar y decir cómo se sienten, ¿no? Pero les vamos quitando eso a decir, digo, de muchas maneras, te ves muy feo llorando así, pareces niña o lo que sea, ¿no? O sea, muchas expresiones que finalmente van incorporando y entendiendo que dentro de su identidad masculina no va. Entonces yo creo que se los hemos robado, les hemos robado esa oportunidad de vivirse como seres emocionales y al final llegan sin todas estas herramientas para relacionarse con otras personas, ¿no? Llámese compañeros, llámese parejas, ¿no? Independientemente de la orientación sexual que puedan tener, yo creo que llegan ya sin estos elementos para decir, me siento de tal manera. A veces, retomando un poco lo de la pregunta anterior que ahorita estoy pensando que me lo salté, esta cuestión de los silencios, ¿no? Cuando yo reviso en la parte de la teoría al doctor Juan Guillermo Figueroa, a mí o sea, para mí fue revolucionario leerlo porque desde mi perspectiva como mujer, y hay que decirlo también eso, ¿no? Aunque uno trate de hacer investigación objetiva, ¿no? Desde paradigmas un tanto con procedimientos establecidos, al final tu mirada siempre va a permear lo que estás haciendo. Entonces, pues yo estoy estudiando, estoy trabajando con temas donde los varones tienen la voz para decir qué les pasa, cómo se siente, y desde mi mirada como mujer yo me preguntaba, y debo decirlo, y me molestaba y me enojaba cuando decía, pues es que a estos no les interesa, ¿no? No dicen nada, no actúan. Pero cuando yo leo al doctor Juan Guillermo, entiendo precisamente que ese desconcierto, ese temor que probablemente eh, sientan ante verse confrontados con todas estas exigencias, además al no haber una ruta clara de entonces, ok, si esto ya no lo tengo que hacer, entonces ahora
¿cómo le hago? ¿Cómo actúo? Pues muchas veces se expresa a través de estos silencios, ¿no? De esta no participación, de estas herramientas con las que sí cuentan, que no son efectivas quizá, que es alejarse, que es tener esa distancia, que es mejor no me involucro, pero ahí hay un mensaje finalmente de que además muchos temas les pueden ser dolorosos, ¿no? Por ejemplo, digo, ahorita no viene quizá mucho con la pregunta, pero a mí me parece, desde lo que puedo observar con mis cercanos, ya no en la investigación, sino con mis cercanos, y como hija, que el tema de la paternidad es algo doloroso para los varones porque ya está marcada la lista de lo que no está bien, ¿no? Y está marcada la lista de lo que no nos gustó. Pero no nos hemos preguntado cómo viven esos hombres esa parte donde a veces muchas hijas confrontamos a nuestros padres y les decimos, ¿sabes qué? Tú no hiciste esto, no me gustó, hiciste esto, tienes estas actitudes, bla, bla, bla. ¿Y cómo lo está viviendo si eso fue lo que aprendió, ¿no? ¿Cuál va a ser la guía para estos varones que vienen para ser padres? ¿Sí? Si además se dan en muchas circunstancias, ¿no? A mí algo que me preocupa mucho cuando trabajamos con estos temas es pensar que es una receta mágica o que es un modelo que nos queda a todos y a todas. Y no, la realidad es que hay muchas condiciones en las que, por ejemplo, los varones viven el tema de la paternidad, ¿no? Muchísimas, muchísimas, pero el reclamo es uno solo, como si hubiera una sola circunstancia, y entonces todos caben en ese cajón, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que me extendí un poco en la pregunta, pero en todas las etapas, yo creo que el mensaje que yo quiero dejar el día de hoy en esta charla es que en todas las etapas habrá que dimensionar a los varones en muchas circunstancias y retomarlos y regresarles, o sea, regresarles esa oportunidad de ser seres emocionales en todos los sentidos, ¿no? Que no tengan miedo a estar tristes, que no tengan miedo a ser tiernos, que no tengan miedo a ser ellos, como que no son robots, ¿no? Pero los hemos educado así, y a veces como pareja, tengo que decirlo, las parejas mujeres sin darnos cuenta, les exigimos eso también. Es que también hay discursos en las mujeres que se contraponen, ¿no? Pedimos unas cosas, pero a la hora de estar en el tú a tú, pues espero que seas fuerte, ¿no? Espero que aguantes, o sea, ¿por qué te quebras? Entonces, nos toca la reflexión a todos y todas, incluyendo, para retomar la pregunta que hiciste, a los niños varones. Va a ser muy importante el trabajo con ellos. Claro, gracias, María de la Luz. Doy lectura precisamente a este fragmento que incluyes en tu cuadernillo, que es otro aspecto crucial a retomar. Es la interpretación de los silencios que guardan muchos hombres cuando se les pide involucrarse en temas que les conciernen por el hecho de ser hombres. Por ejemplo, su participación en alguno de los roles de las violencias. Posicionarse en silencio no implica inexistencia del mensaje, sino que el silencio en sí mismo forma parte de la misiva, es decir, que hay un mensaje en el silencio. No sé si desde algún punto de tu cuadernillo, Sergio, tú abordes esta temática o desde tu experiencia personal, precisamente que la violencia se exprese mediante el silencio de los hombres, ¿no? O sea, o un subproducto de la violencia como en el silencio de los hombres. Sí, debo de reconocer que cuando leí esto en el cuadernillo tuyo, Luz, me encantó, porque dije, wow, finalmente hay alguien que mira también esta parte, ¿no? Esta parte que es muy, muy, muy compleja, ¿no? Porque los hombres hemos utilizado el silencio como una manera de violencia y eso tenemos que reconocerlo, ¿no? Hay un texto muy, muy bueno que lo recomiendo de Luis Bonino, que son los micromachismos, ¿no? Y en donde menciona esto, cómo los hombres hemos utilizado el silencio y la huida, digamos, ¿no? Para no enfrentar y no relacionarnos de una manera equilibrada con nuestras parejas, ¿no? Pero esta otra parte del silencio que tiene que ver, digo yo como terapeuta que soy y que lo veo en mi consultorio y lo veo conmigo mismo, estos silencios que tienen que ver con las heridas de la infancia, con lo que vivimos de chicos, con lo que nos ocurrió, que tiene que ver incluso con abusos, con violencia que recibimos, con violencia que vimos en nuestra casa por parte de nuestro padre hacia nuestra madre.
y que nos dejaron profundas heridas, y no es únicamente a los hombres, ¿no? A las mujeres también. Las mujeres también, lo que pasa es que las mujeres sí, por alguna razón, que no viene al caso ahorita, ¿no? Pero como que más fácilmente pueden expresarlo, ¿no? Y los hombres nos quedamos atorados, rumiando nuestro dolor en soledad, ¿no? Juan Guillermo Figueroa plantea, hay uno de los primeros videos que yo vi de él, la paternidad en soledad, ¿no? O sea, cómo nos cuesta trabajo a los hombres también ejercer la paternidad en esa parte afectiva que no ha sido bien vista, ¿no? Entonces, este tema de los silencios me remite a algo que ahorita lo mencionaba Luz y que me parece que es fundamental, y lo quiero decir para todas y todos quienes nos están escuchando, que estos temas de género no los podemos abordar desde la pretendida objetividad, ¿no? de las ciencias sociales, ¿no? Sin negar, obviamente, la importancia y valoro mucho la calidad de tu trabajo, Luz, en términos de estructura científica, de tratar de darle una coherencia epistemológica muy seria, ¿no? Y que a mí me encantó, porque a mí, justamente de lo que me han acusado es de que soy muy lúdico y de que platico mucho desde mi reflexión personal, pero no le doy estructura, ¿no? Entonces, no me preocupa tanto, porque sé que hay investigadoras e investigadores jóvenes como tú, Luz, que están construyendo esto, ¿no? Y yo prefiero, bueno, retomando, lo que yo digo es que no podemos abordar estos temas de género sin tomar en cuenta nuestra experiencia personal, nuestra vivencia, porque si no se vuelve pues muy patriarcal, ¿no? Que finalmente es seguir enfatizando esta importancia de la parte racional y la estructura teórica, ¿no? Que los hombres somos especialistas en ello, ¿no? Entonces podemos a lo mejor empezar a hacer un buen discurso de género, pero sin tocar nuestras emociones, y entonces pues no funciona, ¿no? O encontrarnos con estos discursos feministas de políticos, empresarios, maestros, que sabemos que no lo ejercen la igualdad en su vida cotidiana, pero que lo pueden expresar de manera muy fácil, ¿no? Públicamente, porque es lo políticamente correcto, ¿no? Y es lo que está de moda, y más si hay campañas políticas electorales, ¿no? Entonces, estos temas hay que tocarlos desde la mirada personal y desde lo que nos toca, de cuáles son las fibras que toca esta experiencia de ser hombre y de ser mujer en una sociedad en transición como la que nos está tocando vivir, ¿no? Gracias, Sergio. Uno de los retos que nos menciona María de la Luz en su cuadernillo a la hora de realizar pues su estudio en particular y cualquier estudio científico, es decir, sobre las violencias, es que, bueno, el estudio científico de las violencias en las relaciones de pareja requiere de escucha atenta y neutra del personal investigador durante el trabajo de campo. Eso me resulta pues interesante y difícil no tomar partido, no tomar esta parte que menciona Sergio, no tomárselo personal, pero me parece que sí es una actitud muy científica, vamos, que a veces nos implica desprendernos un poco de nuestro ser, pero de nuestro ser emocional a lo mejor. Y quizá estamos recayendo en las estructuras como lo dice Sergio, del patriarcado, pero sí me parece una herramienta muy útil y desde luego que es un reto que surge por ahí y como lo menciona María de la Luz, en esta tarea como de reeducar a los varones, hombres, para que se alejen de las masculinidades violentas, o como lo menciona en algún punto Sergio, la masculinidades libres de violencia. Sergio sugiere en algún punto de su cuadernillo que hay que mucho se ha hablado sobre el empoderamiento de las mujeres, pero que se ha dejado de lado el empoderamiento de los hombres, ¿no? En este sentido, en el mismo que ya comentábamos anteriormente, de reeducar a los varones, a los niños en masculino, como lo menciona Sergio. Y yo me preguntaría, y te preguntaría a ti, María de la Luz, si en lugar de empoderamiento no estaríamos hablando más bien de una cuestión de reeducación o de educación emocional.
Sí, bueno, justo cuando yo leo el cuadernillo de Sergio también me llamó la atención que utilizara esta palabra, pero me quedó muy claro al leer el contexto del resto del documento, donde él habla de esta resignificación de lo que es el poder. Y ya ahorita que estás hablando de estas cosas de la ciencia que decíamos que si al final si lo abordamos dejando de lado quiénes somos y qué hemos vivido y qué reflexiones hemos hecho, precisamente coincido en que seguimos en estas mismas estructuras, ¿no? O sea, el detalle aquí es que el poder desde este sistema patriarcal, pues es una cosa vertical, como ya lo explicó Sergio, y que en gran medida implica lograr lo que quieras pasando sobre quien tengas que pasar, ¿no? Y precisamente si le damos al centro, al núcleo de todo esto, en decir, ¿y por qué tiene que ser así el ejercicio del poder, no? ¿Por qué? Porque el poder no puede ser algo más humano. Por ahí Sergio, déjame, veo exactamente las palabras que utiliza. Aquí están. Desde la compasión, relaciones de paz y ternura, ¿no? Entonces yo creo que si entendemos de manera distinta qué es el poder y las formas de relacionarnos a través de él, pues podemos plantear una nueva forma de relacionarnos, ¿no? Entre todos y todas. Y en el caso de los estudios, sí yo lo pongo ahí porque es una exigencia en la academia porque además también, em, yo creo que obedece esa estructura, ¿no? Pensar que lo que está como con pasos perfectamente estructurados y desde modelos eh, estadísticos es mejor que lo que se trabaja desde otras perspectivas, pues obedece este modelo sin duda, ¿no? Estamos hablando de lo mismo. Pero yo quisiera ahí agregar que precisamente lo que yo planteé en el texto es que al final no se puede hacer ese acercamiento real, ¿no? De objetividad, pero que además ser objetivo no significa dejar de lado tu autorreflexión. Yo creo que esa es la diferencia. Cuando tú llegas a un prejuicio, que es un poco lo que yo quiero dar a entender en mi texto, si tú como mujer investigadora vas a llegar a trabajar con asuntos que le conciernen a los varones, sí tienes ese reto y esa obligación ética, diría yo, de reflexionar cómo te están viendo y cómo los estás viendo tú a ellos, ¿no? Desde tus vivencias, desde lo que tú crees. Eso, si tú lo reflexionas, lo pones al servicio de la reflexión. Pero si tú llegas desde tu estructura, a veces, tengo que decirlo, desde el enojo, desde el resentimiento, desde la revancha, pues entonces todo lo que digan lo vas a interpretar desde ahí. Y entonces, esa sí no es la finalidad de la investigación, ¿no? Tendrías que recoger cómo se sienten, cómo lo viven, cómo lo miran. Ese ha sido el reto para mí. Desde mi mirada como mujer, poderme conectar en la medida de lo que sea posible, porque no soy un varón, a través de sus voces, cómo viven este fenómeno en el que yo estoy trabajando, ¿no? Entonces yo creo que precisamente si hablamos de esta resignificación, de cómo ejercemos el poder en todos los espacios, incluido la ciencia, pues podemos dar cabida a los discursos desnudos, ¿no? De todos los que estamos involucrados. Eh, yo admiro, tengo que decirlo, a todas las personas que trabajan en el campo, o sea, en el sentido de que están ahí en las intervenciones, en estos grupos de reeducación, y yo creo que uno tendría que conocer sus límites personales también. Yo no podría trabajar, por ejemplo, en un programa para reeducar a hombres que ejercen violencia. No podría, ¿no? A lo mejor sí me ganaría la víscera. O sea, en esa parte yo no podría trabajar, pero sí puedo, y es un poco lo que yo trato de plasmar ahí, sí puedo, si estamos hablando de un proyecto de investigación, contribuir a través de otros frentes, ¿no? O sea, sí me veo, por ejemplo, trabajando en la reeducación con niños y niñas, con adolescentes, pero a lo mejor en esta otra parte no. Y creo que eso es para hombres y mujeres importante hacer esa autorreflexión. ¿Dónde sí le puedo entrar? Desde lo que yo siento, desde donde me posiciono, no de mis capacidades intelectuales, sino volvemos a lo mismo, a ese diálogo con mis propias emociones y mi historia, ¿qué sí puedo hacer? Porque no voy a ir ahí al grupo
a, a pelearme con ellos, no voy a ir a dañarlos, ¿sí? Desde un poder que yo pudiera tener como facilitadora del grupo, ¿no? Que también tenemos que ver esos distintos espacios que vamos ocupando. Entonces, pues yo creo que esa sería la reflexión, el poder se ejerce en muchos espacios, a veces nos toca a unos, a veces a otros, y necesitamos esa capacidad de autorreflexión para ver desde dónde lo estamos abordando, con esta revisión personal, qué me puede ayudar a escucharle, a mirar a través de sus ojos y dónde de plano no me meto, ¿no? Y habrá otras personas que tengan mejores elementos para trabajar con eso. Claro, muchas gracias, María de la Luz. Precisamente este autorreconocimiento de las capacidades propias y hasta qué punto podemos inmiscuirnos en el diálogo y hasta qué punto ya no nos corresponde también y que lo más sano es que nos mantengamos al margen, también me parece que es una cuestión muy importante y que vamos aprendiendo en el proceso, ¿no? Vamos primero pues asimilando todo el cambio de paradigmas y luego viendo cómo podemos participar de este cambio, ¿no? Que se dirige hacia tú lo mencionas desde el principio, hacia la construcción de una cultura de la paz con perspectiva de género, ¿no? Esa es la manera en que lo mencionas en tu cuadernillo. Ya para ir concluyendo, Sergio, me gustaría retomar algunos de los apuntes finales que tiene María de la Luz en su cuadernillo, que es que la capacidad de diálogo y empatía sugerida para los distintos actores y actoras involucrados en el estudio y trabajo con perspectiva de género, sin duda es necesaria confrontar quizá el reto más grande que implica ofrecer, perdón, voy a dar en relectura de este fragmento, que es precisamente como un apartado de las conclusiones que dice, la capacidad de diálogo y empatía sugerida para los distintos actores y actoras involucrados en el estudio y trabajo con perspectiva de género, sin duda es necesaria para poder confrontar quizá el reto más grande que implica ofrecer espacios de estudio, formación y trabajo con perspectiva de género, que es pues tener la capacidad de sostener a hombres y mujeres que han iniciado sus procesos de cambio. Quizá en algún punto bueno, cuando menos nosotros que estamos aquí en este diálogo y participando de la edición de estos cuadernillos, Sergio, seamos partícipes, actores y actoras de este cambio y pues nada más recoger tu comentario final también sobre estos ángulos del diálogo y la empatía que sugiere María de la Luz en su conclusión, ¿no? Sí, gracias. Y pues pareciera que nos pusimos de acuerdo, Luz, porque creo que mi reflexión final va en ese sentido, ¿no? Este diálogo que tenemos que construir desde la empatía, hombres y mujeres, tenemos que revisar desde qué lugar lo estamos haciendo, porque no me cabe la menor duda de que hombres y mujeres, muchos, grandes y jóvenes, estamos empujando para cambiar esta manera de ver las relaciones entre los géneros. Pero sí tenemos que reconocer, y ahorita lo dijo Luz, que en algunas ocasiones estamos actuando desde el resentimiento, generalmente las mujeres, ¿no? O desde la culpa, generalmente los hombres. Y desde ese lugar no vamos a construir un espacio de empatía y de diálogo fructífero, ¿sí? Entonces, esta propuesta que hago yo de resignificar el poder, en realidad no es mía, es de Joan Garriga, es un psicoterapeuta gestalista de España, y él habla justamente de esto, de que en la confrontación entre los géneros ha estado presente esta mirada de mucho dolor y de mucho resentimiento de las mujeres, no de ahorita, sino de todo lo que han vivido las madres, las abuelas, las bisabuelas, todo esto que ahora las mujeres empiezan a tener por primera ocasión la posibilidad de alzar la voz, ¿sí? Y entonces está alzando en algunos casos, desde esta postura de resentimiento. Y muchos hombres, incluido yo, hemos estado incorporándonos a estos diálogos y a estas maneras diferentes de construir las relaciones desde la culpa no de lo que hemos hecho nosotros, o a lo mejor sí, algunas cosas, pero más bien es desde la culpa de lo que vimos que nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos estuvieron haciendo, en detrimento obviamente de las mujeres. Y entonces dice Garriga,
desde ese lugar no vamos a poder construir algo, esta concepción del poder empático, de armonía, de construcción de paz, ¿no? De compasión, de equilibrio, en fin, de ternura, ¿no? Y él lo plantea. Entonces, creo que esa sería mi conclusión y el llamado, ¿no? No actuar desde el resentimiento, pero tampoco desde la culpa, ¿no? Y empezar a sabernos sujetos, ¿no? Hombres y mujeres, de la construcción de un mundo mucho más armónico, no nomás entre nosotros y nosotras, sino en relación con la naturaleza, con las plantas, con los animales, ¿no? Con nuestra madre tierra, que finalmente es quien nos acoge a todos. Muchas gracias, Sergio. Para concluir, María de la Luz, me gustaría retomar un tema, bueno, que está muy precisamente en las narrativas sociales de actualidad, que se habla de una deuda histórica, ¿no? Del género masculino hacia precisamente como por haber ejercido y seguir ejerciendo estas violencias hacia las mujeres. No sé hasta qué punto podamos desprendernos de la culpa, no sé hasta qué punto podamos encajonar las emociones y todas estas cuestiones que en uno se siente pues, de manera integral, pero creo que, no sé, preguntarte y recoger también tus comentarios finales sobre si la culpa es un componente de la conciencia histórica, ¿no? De esta conciencia de deuda histórica que tiene pues, el género masculino por ser ejersor de la violencia, ¿no? Ay, es muy difícil esa pregunta. Fíjate que, o sea, yo creo que no sé si sea un componente necesario, pero yo creo que ha sido un elemento que hemos tenido a la mano para identificar al menos a quién le hace sentido, ¿no? Yo lo que creo que nos hace falta visibilizar es que para los dos, para hombres y mujeres, trabajar con estos temas es doloroso. O sea, la verdad es que cuando uno empieza a leer sobre perspectiva de género y la coges de veras, o sea, justo como lo que ahorita mencionaba Sergio, de verdad la incorporas a tu vida, no es un paisaje color de rosa. Seguramente lo vivimos con algunas coincidencias, hombres y mujeres, pero también con algunas particularidades, como puede ser precisamente este sentimiento. Creo que yo en el texto no le llamo culpa, sino le llamo que no existe ese término. Yo lo usé porque no encontré otra manera de expresarlo. Yo puse como vergüenza de género, ¿no? Como decir, híjole, qué pena que ha pasado todo esto, o sea, no sé, hombres que conozco o mujeres, ¿no? Si fuese el caso del ejercicio, porque también las mujeres ejercemos la violencia de género. Por eso digo que el proceso tampoco no es sencillo. En mi caso personal, yo conozco esa perspectiva a finales de mi carrera de psicología. Ya había estudiado una ingeniería y por supuesto que en la ingeniería debo de reconocer, y lo reconocí mucho tiempo después, que yo me comportaba como un varón tradicional, ¿no? Entendí que tenía que sobrevivir, ¿no? Por eso o sea, me mimeticé en las conductas que tenían mis compañeros varones, que después entiendes, que están ejerciendo distintos tipos de violencia, pero te unes, los dejas pasar. Entonces, desde mi perspectiva como mujer, yo decía, pues a lo mejor algo así sientan los varones cuando empiezan a trabajar estos temas, ¿no? Empiezan a reconocer y se viven duelos en el sentido de que te tienes que desprender de algunas imágenes que quizá tenías idealizadas, incorporadas, pero que además no es sencillo porque es gente a la que tú quieres. O sea, en esta cuestión de los ancestros y los modelos, pues tu papá es tu papá. Y las mujeres también lo vivimos cuando revisamos la perspectiva de género. Por supuesto que vivimos una etapa de enojo con todos los hombres que tenemos alrededor, nada más que algunas nos quedamos ahí, ¿no? O se quedan ahí. Y luego viene esa etapa que yo creo que es el reto de reconciliación. De reconciliación, yo debo decir, yo tengo 37 años y me cuesta mucho trabajo todavía rescatar estas cosas maravillosas que me pudo dar mi padre con sus herramientas, ¿no? Mi padre tiene 80 años. Entonces, si yo comparo su modelo de ser persona, de ser varón, con lo que yo espero, pues si me quedo ciclada ahí, no voy a llegar a ningún lado. Y me ha costado mucho esa reconciliación personal con él, ¿no? Entonces yo creo que si nos abrimos
un poco en la mirada a expresar los dos, hombres y mujeres, cómo nos van a transitar en estos temas, nos vamos a entender mucho más. El detalle es que no estamos hablando de cómo vivimos cuando nos sumergimos, sí en nosotros, pero también en las personas que queremos, ¿no? En nuestro, o sea, revisar qué pasó con mi papá, qué pasó con mi mamá, con mis abuelos, con mis abuelas. No es un camino, sin espinas, pero sin duda, yo creo que las ganancias son, siempre van a ser mucho mejores, ¿no? Que habernos quedado sin iniciar ese camino. Y bueno, yo creo que si aprendemos a platicar cómo nos sentimos unas y otras en ese transitar, nos podemos ayudar en ese rescate de las piezas, ¿no? Con estas figuras y nos podemos dar la mano, porque no es sencillo involucrarte en los temas de manera personal. Y yo creo que esa sería la invitación, hablar de cómo nos sentimos y acompañarnos unos y otras, porque finalmente la meta no es solo de unas, ¿no? Es de todos y todas, y como decía Sergio, no solo en el relacionamiento entre personas, sino con otros seres. Muchas gracias por tus palabras finales, María de la Luz. Comentarles que el contenido de los cuadernillos es mucho más amplio de lo que ha podido recoger este diálogo. Les invitamos mucho a buscar los cuadernillos que son de distribución gratuita, que la UGED lleva un buen tiempo, cuando menos todo el avance de este año, realizando, editando estos cuadernillos, distribuyéndolos y que son muy necesarios, bueno, para quienes se interesan en los lentes de género, en entrarle a cuestiones del diálogo y pues no solo para quienes están inmiscuidos, ¿no? Sino precisamente la intención de estos cuadernillos es, digamos que ponerlo en la agenda social, en la agenda de divulgación social, temas que a lo mejor se ven mucho desde el ángulo especialista de la academia o de estratos que no son ajenos. Vamos, pues los tenemos muy a la mano, muy al alcance a través de estos cuadernillos de género y pues invitarles a que busquen tanto estos cuadernillos 7 y 8 como el resto de cuadernillos que ha editado la editorial UGED para ver las cuestiones de perspectiva de género desde los diversos ángulos que han arrojado estas ediciones, estas valiosas ediciones, ¿no? Te agradezco mucho, Sergio, te agradezco mucho, María de la Luz, sin duda, este trabajo que nos regalan en los cuadernillos es muy valioso y yo creo que abona de muy buena manera a este diálogo intergeneracional, interseccional y desde luego pues entre géneros, ¿no? Entonces pues agradecerles mucho, agradecerles a quienes hayan acompañado esta presentación. Les mandamos un gran saludo en nombre de la Universidad Juárez del Estado de Durango.